a mostrar un poco sobre lo que estamos trabajando aquí en el país en temas de cambio climático y la caficultura en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que también estamos trabajando en Rainforest Alliance en el tema de cambio climático? Y al final pues espero que podamos tener una pequeña actividad porque le traje un estudio de caso para que entre todos pues podamos evaluar el tema y un juego, si nos da tiempo, que desarrollamos hace un par de años en la organización para que pues igual podamos identificar qué riesgos tenemos en las fincas de café. El cambio climático lo conocemos como un cambio en el clima que está atribuido tanto naturalmente como también por la actividad humana. Eso quiere decir que, bueno, el cambio en el clima de forma natural se da, pero nosotros con nuestras actividades hemos producido también o alterado esos cambios para que se den más rápidamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes escuchan sobre cambio climático, pues es una variabilidad en los patrones del clima. Sin embargo, nosotros somos responsables con nuestras actividades de que se esté dando este cambio más aceleradamente. Ahora, el cambio climático, como les decía, son las alteraciones en el clima y lo podemos ver, por ejemplo, en el incremento de las temperaturas medias en la atmósfera y en los océanos. Un incremento en las temperaturas medias de la atmósfera. Aquí podemos ver una pequeña gráfica en donde se ha estado incrementando las temperaturas, ¿verdad?, a través de los años. Tenemos también otro factor determinante que es el derretimiento generalizado de los polos y de los glaciares. Y también otro factor es el incremento de los niveles medios de los océanos. Eso pues por el mismo derretimiento de los polos, ¿verdad? Esta información la provee el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este panel es, pues, bueno, son los distintos países, ¿verdad?, a nivel mundial que se han organizado para generar este tipo de información científica, ¿verdad? Luego tenemos que también otras evidencias sobre el cambio climático son las precipitaciones globales, donde hay zonas donde se ha incrementado la precipitación, ¿verdad? Y hay otras donde pues la sequía ha aumentado. Igualmente el régimen de lluvias en zonas ha cambiado también, seguramente sigue lloviendo la misma cantidad anual, sin embargo las épocas también han cambiado, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay zonas donde ahora tenemos menos lluvia, que son los puntos de color marrón. Aquí los podemos ver más en las zonas de África. Se ha notado que ahora existe más sequía, ¿verdad? O sea, ya de por sí son zonas muy áridas, pero ahora, pues en todos estos años que se han hecho evaluaciones en temas de clima, pues ya la sequía ha aumentado. Y también hay zonas donde la lluvia se ha incrementado. Por ejemplo, podemos ver acá en los puntos verdes y también en otras zonas acá muy al sur, ¿verdad? Del otro lado del mundo igual hay zonas donde ahora llueve más. Y esto es a nivel mundial. Ahora a nivel nacional, igualmente yo creo que todos podrían dar fe de que el régimen de lluvia ha cambiado en todas las zonas, ¿verdad? Luego tenemos más evidencias, el aumento en el nivel del mar. Acá podemos observar una gráfica en donde también se nota que año tras año se ha aumentado en un promedio de 3.1 milímetros en el nivel del mar a nivel mundial. Esto es más que todo por el deshielo de los glaciares, ¿verdad? La misma temperatura que ha aumentado ha producido este deshielo o el derretimiento de los polos, y es así como también el mar ha aumentado su nivel, ¿verdad? Y esto también trae graves consecuencias a nivel mundial. Ahora con el tema del deshielo de los polos, aquí podemos ver también algunas evidencias del área que se ha derretido, ¿verdad?
Acá en la foto de abajo se puede notar donde teníamos hielo antes. Y acá arriba pues ya no tenemos, ¿verdad? Es el área que se ha derretido. Y acá abajo es igual en el polo norte. El área que se ha derretido, bueno, el área que existía antes está marcada en esta línea roja. Y ahora pues ya podemos observar que pues se ha derretido todo el área que ya está en azul, ¿verdad? Otras consecuencias que se han visto a partir del cambio en el clima. Datos que se tienen desde 1975 hasta el 2005. Las inundaciones. Aquí tenemos que han aumentado en un 266%. Es un dato exagerado, ¿verdad? Pero es real. Ahora tenemos en la siguiente en la siguiente imagen, la frecuencia de sequías. La frecuencia de sequías ha aumentado en el mismo periodo 360%. Es decir que, bueno, ya tenemos graves problemas con el tema de acceso al agua también, ¿verdad? Viendo que ya tenemos mayor sequía. Y hasta abajo tenemos la frecuencia de huracanes. Aquí es donde más se ha visto las consecuencias, con un 525%. ¿Qué otros impactos podemos ver en temas de cambio climático? En los ecosistemas y especies también tenemos un fuerte impacto que podría causar pues grandes pérdidas en temas de biodiversidad. Yo no sé si muchos sabían pues que Guatemala es un país megadiverso. A nivel mundial, si no estoy mal, existen 19 países que son megadiversos. De estos 19 países a nivel mundial poseemos más del 70% de diversidad de flora y fauna. Acá nos mencionan estos informes del IPCC que es posible que entre un 20 y 30% de las especies de plantas y animales puedan perderse, ¿verdad? O tengan mayor riesgo de extinción si aumentan las temperaturas entre 1.5 y 2.5 grados, ¿sí? Entonces tendríamos riesgo nosotros de poder perder más especies, ¿verdad? Especies que son de Guatemala, en caso que las temperaturas aumenten. Y esos son algunas de las consecuencias del cambio climático también. Más impactos. Tenemos impactos sobre las comunidades humanas, ¿verdad? Básicamente, pues, eso creo que igual todos lo hemos observado, ¿verdad? En temas de, por ejemplo, inundaciones, pues puede ser que se dé también proliferación de plagas y enfermedades pues que antes tal vez no se daban, ¿verdad? La seguridad alimentaria pueden dar problemas, ¿verdad? Pues porque ya los climas por zonas han ido cambiando y esto ha pues permitido pues que ya no se puedan cultivar algunos alimentos en zonas donde antes pues regularmente se hacía, ¿verdad? Han tenido que emigrar seguramente para otras zonas. Hay más población, se necesita cultivar más alimento y ya no todas las zonas son aptas para cultivar ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces ahí ya está en riesgo la seguridad alimentaria de la población. El abastecimiento de agua en zonas donde ya no hay mucha lluvia también es problema. Ya hablamos de Colís, ¿verdad? Que ahora pues hay menos cantidad de lluvia. Eso podría verse también reflejado pues en que las poblaciones pues sufran de abastecimiento, ¿verdad? Más en los pueblos, ¿verdad? No solo para temas de agricultura, sino también para... Básicamente las amenazas son esos fenómenos externos, ¿verdad? Que pueden ponernos en riesgo dependiendo si somos vulnerables o no, ¿sí? Una amenaza podría ser una inundación, podría ser una sequía, deslizamientos, ciclones, virus, etcétera. Todo esto son factores externos, ¿verdad? Son factores que nosotros no podemos controlar. Y en este caso, pues ya tenemos el tema de vulnerabilidad, ¿sí? Que como mencionaron ustedes, es un factor interno y es el grado de susceptibilidad
de estar expuesto a estos efectos, ¿verdad? En este caso, ya podemos evaluar, por ejemplo, qué tan vulnerable es nuestra comunidad a sufrir un derrumbe, ¿sí? Y dependiendo qué tan vulnerables seamos, así va a ser el riesgo que vamos a tener con estos factores externos. En base a estos riesgos es importante poder gestionarlos, ¿sí? Y para poder gestionar riesgos tenemos estos dos conceptos, la resiliencia y la vulnerabilidad, ¿sí? Ya hablamos de vulnerabilidad, pero ¿qué es la resiliencia? Para poder gestionar los riesgos, la resiliencia tiene que ser mayor en las comunidades y para poder reducir esa vulnerabilidad. ¿Pero qué es la resiliencia? La resiliencia es una capacidad que tienen las comunidades o los grupos de productores o las ciudades, ¿verdad? Los pueblos, para poder absorber las perturbaciones externas sin alterar sus características. Eso quiere decir, pues, que si tenemos algún factor externo al que seamos vulnerables, pues nosotros tenemos que ver cómo podemos adaptarnos o trabajar para reducir esos riesgos. Por el contrario, ¿qué es la vulnerabilidad? Entonces, es el grado en el que el sistema es susceptible o es incapaz de enfrentar esos efectos externos del cambio climático. Entonces, ¿quiénes son más vulnerables? A nivel mundial, podemos ver las zonas azules o celestes, donde somos más vulnerables a estos factores externos, ¿sí? Básicamente, pues por muchos factores también, ¿verdad? No estamos preparados o no tenemos la capacidad a veces para poder prepararnos ante estos cambios. Somos países en desarrollo y esto nos hace ser más vulnerables, ¿verdad? Y aquí podemos ver entonces en azul, Centroamérica, está todo en azul. Algunas partes de África, algunas partes al sur de Asia, y bueno, las partes que están verdes son las que son menos vulnerables, seguramente porque pues igual ya tienen más capacidad para poder actuar o reaccionar ante estos cambios.